Hola, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal ¿Y qué tal si? Mi esposa Carolina y yo hoy traemos un nuevo tema, un tema de los hijos. sobre los hijos. En esta oportunidad queremos hablar sobre nuestro proceso con nuestros hijos y comentarles los errores que cometimos nosotros durante esa crianza. Sí, fueron bastantes errores, errores que pues no podemos decir que nos tenemos que culpar porque definitivamente no hay un manual para criar los hijos y tampoco hay una escuela para padres, ¿no? Yo creo que uno va aprendiendo a medida que ellos van creciendo, pero pues sí creemos que hay ciertos lineamientos que si uno pudiese aplicar o si alguien le hubiese dicho a uno desde el principio cómo hacerlo, yo creo que no hubiésemos cometido tantos errores de los que cometimos. Sí, entonces les damos la bienvenida. ¿Y qué tal si hablamos de nuestros hijos? Bueno, cuando yo fui madre, yo tenía 18 años. Entonces quiere decir que quedé embarazada a los 17, pero no fue porque sí. En esta ocasión nosotros dos tomamos la decisión. Un día nos sentamos en una salita que teníamos y los dos en medio de nuestras discusiones, porque como todo novio pelea por todo, entonces nosotros en nuestra madurez que teníamos, yo 17 y él tenía 19, nos sentamos y dijimos, bueno, ¿y por qué no tenemos un hijo? A ver, pues yo creo que esa es la solución de nuestros inconvenientes. Pero vaya sorpresa que la decisión no fue tan sabia en ese momento, porque uno, yo ni siquiera había terminado de estudiar, y dos, cuando yo quedé embarazada, él sí fue. Entonces empezó un proceso pues bastante difícil, ¿no? Esta decisión, digamos que no es equivocada porque tener hijos no es una equivocación ni es un error. El error es, digamos, como en el tiempo y en el momento, porque no era el momento adecuado, no era una buena economía, no, digamos que no teníamos el estudio. Y no quiere decir que uno tenga que estudiar y tenga que tener los millones para uno poder decir voy a tener un hijo, no, pero por lo menos que uno tenga una seguridad económica y tanto económica como intelectual, ¿no? Que uno tenga por lo menos algo que ofrecerles y no tener uno que empezar a pasar necesidades desde el principio. Y bueno, pues ahí yo creo que se desprendieron mucho, digamos, con base a esa decisión que tomamos en ese momento, ahí se empiezan a desprender muchas de las situaciones que vivimos y de los errores que empezamos a cometer como padres. Sí, una de las cosas que sucedieron fue, y les agradecemos con todo el corazón, es el apoyo de nuestra familia, que sí estuvieron presentes, pero en ningún momento nos quitaron la responsabilidad de la decisión que habíamos tomado. O sea, no es que ellos hicieron cargo de lo que habíamos hecho, no, los apoyamos, pero los niños son de ustedes. Sí, es cierto. Entonces fue un proceso que nos ayudó a madurar, que en esa parte se los agradecemos. Bueno, cuando nació nuestro primer hijo, mi esposo se había ido para el ejército, tomó la decisión de irse ya que mis hormonas alborotadas no lo querían ver, entonces él tomó la decisión y se fue para el ejército, y durante ese tiempo yo pasé mi embarazo sola y crié a mi hijo más o menos como hasta el año y medio, más o menos. Sí, hubo una crianza donde ella le tocó, digamos, encargarse de él, porque Sí. yo no estaba, entonces le tocó encargarse de él. Y en ese tiempo yo dije, juepucha, cuando tenía como unos 7 meses, dije, bueno, creo que nos equivocamos y tomamos la decisión muy apresurada. La tomamos muy apresurada, estábamos demasiado jóvenes, no tenía, lo que digo, no tenía un trabajo ni nada. Yo en embarazo decía, bueno, pues pucha, ¿yo de dónde voy a sacar para comprarle pañales a este niño? ¿Yo de dónde voy a sacar para la leche? Él no está, yo estoy sola, y en ese momento me di cuenta que la decisión no era muy sabia. Llegó él, nació nuestro segundo hijo, porque pues en el Tomamos momento otra otra decisión. decisión demasiado sabia, que fue que naciera nuestro segundo hijo. Con él fue un poco más complejo porque de verdad después de los 6 meses, él, Dios mío, mantenía más enfermo que en casa. Entonces en eso ya teníamos nuestro trabajo y teníamos que pedir muchos permisos. Y ustedes saben que una empresa no le da a uno todos los permisos que uno quisiera para poder estar presente. Entonces un tiempo fue él, un tiempo fui yo. Y en algún momento llegó tanto así que en la empresa me dijeron, bueno, o su hijo o su trabajo. Pero pues nosotros llenos de deudas, con el niño enfermo, con mi otro hijo también mirando a ver cómo hacíamos para lo de la cuidada, y decidimos, no, pues me toca trabajar. Hubiera querido decir, no, me retiro, me voy a cuidar mi hijo, pero no pude. Entonces, ¿qué tocó hacer? Llore en el baño, límpiase las lágrimas después, tome aire y vaya y trabaje y sigamos, y dejar
mi hijo enfermo en manos de otras personas que nos colaboraron, pero que no me hubiera gustado que las cosas fueran diferentes. Sí, fueron situaciones difíciles y que esta es la consecuencia de haber tomado la decisión de haber sido padres tan jóvenes. ¿Qué nos queda digamos, de esto que vivimos? Que nunca nuestros hijos fueron una casualidad. Nosotros quisimos ser padres y por lo menos, bueno, nuestros hijos fueron buscados, lo buscamos para poder ser padres, pero pues no era el momento. Y pues de ahí, aparte de que tuvimos que delegar el cuidado de nuestros hijos a otras personas porque pues no estábamos, entonces ahí yo creo que empezó el estrés de tener que llegar todos los días y empezar a educar a nuestros hijos de la manera que nosotros creíamos que nos habían criado a nosotros. Entonces si a nosotros nos criaron con mano dura, rígidos, con una voz fuerte, malas palabras, creíamos que esa era la forma y definitivamente no es la forma. No es la forma de criar un niño. De pronto a muchos de nosotros nos criaron a golpe y el decir era, no, pues si a mí me golpeaban y aquí estoy, no estoy traumado, pero no crea. Todas las heridas que dejan esos golpes, esas malas palabras en uno como ser humano, cuando ya uno va creciendo es que se va dando cuenta de verdad las carencias de esa falta de afecto. Sí, es verdad. En el caso de nosotros, obviamente teníamos que trabajar, teníamos que llegar del trabajo estresados y en mi caso yo nunca supe diferenciar los problemas que tenía con mi esposo, los problemas del trabajo y lo que generaba el ser padres. Entonces yo llegaba estresada, llegaba a recibir quejas de mi hijo mayor que no hacía caso en el colegio, no hacía caso con la señora. Entonces yo llegaba y toda mi rabia desquitaba con él. Yo le pegaba y no le pegaba de una manera coherente, sino era, mejor dicho, terrible. Y yo le pegaba muy duro y no era la manera. Entonces fue un proceso en el cual él, en vez de cogernos como respeto, nos cogió fue miedo. O en mi caso, a mí, ¿no? Él me cogió fue miedo y me di cuenta que eso con el tiempo vimos que realmente no era lo que nosotros queríamos, pero que pensábamos que tenía que ser así. Aquí en uno de nuestros videos anteriores que hablábamos de la sanidad, hablamos de eso, hablamos de cómo los golpes que nos dieron nuestros padres o la manera de nuestros padres tratarnos nos afectaron y que cuando ya llegamos a ser padres volvemos a repetir. Y siento que yo repetí eso en mis hijos, el hecho de llegar a pegarles y ellos siendo tan pequeños no lograban entender y lo que ellos hacían porque pensaban que estaba bien, yo lo tomaba por malo, pero precisamente por eso, porque no supimos tomar decisiones sabias y no tuve el tiempo de criarlos como en su etapa pequeña donde ellos todo lo aprenden, todo quieren saber, todo preguntan, están explorando y mi manera fue simplemente llegar y golpearlos. No fuimos unos buenos guías. Uno tiene que ser guía para los hijos. Y no quiere decir que seamos unos padres permisivos, porque es el error que cometemos hoy día cometen muchos padres, el ser permisivos. Uno tiene que ser un poco estricto, pero respetando a los hijos. Uno a veces los irrespeta y a veces golpearlos de la manera que de pronto mi esposa lo hacía, es irrespetar a los hijos. Los hijos hay que enseñarles mucha disciplina en la casa, que hay labores que hay que hacer, que todo lo que ellos quieren no se les puede dar, que las cosas se las tienen que ganar. Los hijos ellos siempre buscan cómo manipularlo a uno desde pequeñitos. Los niños siempre van a manipularlo a uno, pero ahí es donde tenemos que aprender y digamos como esas señales que ellos nos muestran de cuándo es sí y cuándo es no. Porque si les enseñamos a nuestros hijos a que no es una respuesta, pues no se van a acostumbrar a que todo tenemos que decirle que sí. Yo quiero esto papá o yo quiero esto mamá, sí, para que el niño no haga pataleta. No, simplemente hay que enseñarles que no también es una respuesta. Otro de los errores que yo cometí está comprobado, nosotros hemos buscado mucha información y está comprobado que el primer amor de los hijos varones somos nosotras las madres y el primer amor de las hijas son los padres. En mi caso, siento que como el primer amor de mis hijos no cumplí las expectativas
porque yo creo que cuando uno se enamora, uno espera que esa persona lo ame a uno con todo su ser, ¿sí? Que uno sienta caricias, que uno sienta ese amor de esa persona, que esa persona le transmita a uno seguridad y poderse uno sentir confiado. Pero yo hice todo lo contrario. Yo no hice sentir a mis hijos que ese primer amor fuera especial, sino todo lo contrario. Y eso estuvo mal. Yo siento que eso hizo que hoy en día mi hijo, sobre todo el mayor, hay veces sienta inseguridad en que eso se lo transmití yo. Entonces, démonos cuenta que a los que hasta ahora van a ser padres, ojalá sean ese primer amor especial en sus hijos y en sus hijas, que ese padre les dé la seguridad a esas hijas, mejor dicho, de una manera que cuando crezcan no les afecte, sepan tomar decisiones cuando sientan que un hombre las quiere golpear o que cuando sientan que como que ahí no es, tengan la capacidad de decir aquí no quiero estar, y no que pronto esa carencia de amor que hubo de un padre hacia una hija o de una madre hacia un hijo, quieran buscarlo en unas personas que no sean las adecuadas y con el tiempo llegan a ver consecuencias. Llegan golpes, maltratos, y todo esto definitivamente Sí. es causado por uno como padre cuando ellos están pequeños. Mira, algo que nosotros cometemos como padres es no dejar expresar a nuestros hijos libremente. Mire, a nosotros los hombres nos criaron de que los hombres no lloran. No podemos llorar porque si usted llora es una niña, porque las únicas que lloran son las niñas y los débiles. Pero no nos damos cuenta que es que estamos creando seres humanos con sentimientos. Y hay que dejarlos llorar, que se expresen libremente, que digan tengo un dolor y no físico. Porque los niños también lloran por dolores en su corazón, hay algo que les aflige y nosotros a veces lo reprimimos. No llore porque es que si usted llora es una niña, porque si usted llora es que las únicas que lloran son las niñas. Y no es así, no es así. Mire, nosotros como hombres también podemos llorar. Y también necesitamos expresar eso que nos duele y ser escuchados. Y si enseñamos a nuestros niños desde pequeños que llorar es de valientes, que eso limpia el alma, los niños van a crecer con la seguridad de que van a crecer y van a poder expresar ese sentimiento que tienen y no se van a sentir siempre ahogados, reprimidos, porque van a llegar a su edad adulta y van a empezar a tener ansiedad, depresión, porque nunca pudieron expresar eso que sentían, ese dolor que quisieron algún día expresarle a su mamá, a su papá, y no tuvieron la confianza de hacerlo porque siempre se les reprimió de que los únicos que lloran son las mujeres. Y definitivamente es un error que cometemos muchos padres. Sí. Y nosotros aceptamos ese error, lo cometimos muchas veces pensando que era la manera correcta y definitivamente no es así. Ahí es cuando tenemos que llevar un hábito de entre el amor y la disciplina. Y siento que a mi hijo le faltó eso, le faltó mucho una guianza, una madre presente en sus momentos como de rebeldía y que hubiéramos estado ahí. Una de las cosas que tenemos que hacer como padres es unirnos en pareja, sí, para crear a nuestros hijos. O sea, no podemos estar divididos, porque uno de los errores que nosotros cometimos y que les decimos a ustedes que no vayan a cometer es el desunirse y el permitir que sus hijos se den cuenta que si yo lo regaño, me escude mi mamá, o si mi mamá regaña, entonces me escude mi papá, porque esa división genera una falta de autoridad en ellos. Sí, en el caso de nosotros, cuando, como les comentaba, mi embarazo fue sola, porque él se fue a prestar servicio, entonces yo sentí que mi hijo mayor era mío. Que, o sea, que él estuvo, porque pues obviamente era el papá, él llamaba, él se comunicaba, pero mi hijo fue mío, yo lo tuve en mi embarazo, estuve sola, lo crié hasta el año y medio sola. Entonces cuando ya nos fuimos a vivir juntos otra vez, yo sentía que él no tenía el derecho de decirle nada, porque era que yo fui la que lo crié, entonces es mío. Y cuando él lo iba a regañar, entonces él iba, mamá, mi papá me dijo esto, y yo me iba como una fiera ya a tirármele al otro. ¿Usted por qué me le dice eso al niño? Es que usted no tiene el derecho, usted no tiene... Y él inteligentemente se dio cuenta que, ya. Entonces mi papá me regaña, yo voy de mi mamá me defiende, y lo que mi papá me dice que no, mi mamá me dice que sí, y él empezó a manipularnos por ese lado. Él empezó a darse cuenta que, bueno,
ya sé cómo es que es el maní acá, y eso empezó a dividirnos como esposos. Se empieza a generar conflictos en la pareja. Se empiezan a generar conflictos en la pareja por una guerra de poder, ¿sí? Yo mando, yo es mi hijo, pero no, llegó un momento donde nos dimos cuenta que se nos estaba saliendo el tema de las manos, nos sentamos y nos dijimos, padres unidos jamás vencidos. Sí, es verdad. Las peleas, no pelear delante de sus hijos, mire, eso es un error que cometemos todos los padres, pelear delante de ellos. Y les afecta. Sí, les afecta bastante, entonces no hacerlo, mire, amen a sus hijos, abrácenlos, los niños necesitan ser abrazados, ser besados, que nosotros les expresemos lo importante que son para nosotros, que si ellos se equivocan hay que enseñarles que equivocarse también es bueno, pero que también hay que asumir la consecuencia de esa equivocación. ¿Van a cometer errores? Sí, y cuando están pequeños los errores son pequeños, pero también deben aprender de que hay una consecuencia. Entonces yo creo que nosotros como guías, porque eso es lo que somos nosotros, unos padres guías, enseñarles a nuestros hijos que así como se caen se tienen que levantar, que no todo se lo pueden dar, que todo tiene que ser ganado, que hay que esforzarse en la vida para conseguir las cosas, no tenemos que trabajar todos los días para poder lograr lo que queremos, y que no pueden dar por sentado que simplemente por haber nacido ya la vida les debe algo. Sí. Entonces esta es nuestra invitación, los invitamos a amar más a sus hijos, y si ya sus hijos están grandes, si ya sus hijos no, como que ya lo que se hizo desde pequeños es la base de su hogar, y sienten que hay algo que ustedes hicieron mal, háblenlo, pidan perdón, sanen, y de ahí en adelante seamos, porque eso lo digo también para nosotros, seamos unos padres diferentes, tratemos de cambiar ese patrón de comportamiento y van a haber hogares más sanos. Con mucho amor, con mucha disciplina, con mucho entendimiento. Sí. Y nada, pues este es el video de hoy, espero les guste, dejen su comentario, los invitamos a ver nuestros otros videos, manito arriba, compartan. Entonces, para el próximo video nos estaremos viendo. Chao, gracias.